¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de su programa Expediente INACYPE. En esta ocasión vamos a abordar un tema de la mayor importancia, del que se ha venido hablando, pero creemos que no con la frecuencia y con la importancia en el tema que se le debe dar, que es la explotación sexual infantil en México y en el mundo. Y en esta ocasión nos acompañan dos expertos en la materia que me permitiré presentar para entrar en materia. Empezando con las damas, nos acompaña la doctora Dolores Muñoz Cano Skidmore. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y igualmente tiene la licenciatura y la maestría por esta misma universidad, y actualmente forma parte de la Subcomisión de Infancia de la Comisión de Políticas Gubernamentales en Materia de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y es miembro del Consejo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, de la Federación Mexicana de Universitarias y de la Cátedra UNESCO en Derechos Humanos, y es profesora titular de carrera definitiva en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM desde hace más de 30 años. Doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y también nos acompaña el maestro Eric Gómez Tagle. El maestro Gómez Tagle es sociólogo y su maestría es en estudios políticos y sociales. Él es actualmente coordinador de investigación y desarrollo de proyectos en asesoría de diseños normativos, una sociedad civil que es una consultoría creada por él, y es miembro de la Red de Investigadores Parlamentarios en Línea, Redipal, y miembro de la Red de Investigadores Latinoamericanos por la Democracia y la Paz. Es profesor de tiempo completo en la carrera de Derecho de la Universidad Pontificia de México, también de otras universidades, y es docente también en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, donde también fue profesor e investigador y además autor de algunas publicaciones que vamos a comentar. Bueno, hecha la presentación, vamos a entrar al tema. Es un tema delicado, es un tema importante, tiene que ver con los niños y las niñas mexicanas. Y Dolores, yo quisiera, a manera de introducción, que habláramos del tema genérico de la trata de personas, que es donde creo que podemos englobar este tema de la explotación sexual infantil. Para el gran público que nos ve, que no necesariamente son abogados o expertos en el tema, ¿qué entendemos genéricamente por la trata de personas? Gracias. Bueno, efectivamente, un poquito antes de contestar a la pregunta, qué bueno que el público que nos escucha no es exclusivamente enfocados a las leyes, ¿no? Nosotros, los invitados ahora, no somos tampoco abogados, somos del área de las ciencias sociales, pero este tema es muy importante desde el punto de vista de la sociedad y no podemos dejar de lado todo el enfoque jurídico que conlleva al análisis de esta situación de la explotación sexual infantil. Este fenómeno de la explotación sexual infantil se enmarca dentro de lo que es justamente la trata de personas. Esa es la denominación genérica, trata de personas. Así es el tráfico de las personas, que es un fenómeno que, bueno, parece ser que es de toda la vida. Incluso en un momento de nuestra historia, a principios del siglo XX, fue tan fuerte la trata de personas, el tráfico de personas, no necesariamente este tráfico que conocemos a través de la historia de los habitantes del África que se los traían a América para ser explotados laboralmente, porque no surge en ese momento, estamos hablando de hace 500 años, etcétera, no surgen tratados o convenios entre naciones que prevengan o eviten ese tipo de tráfico. Como que no estaba mal visto. Surge, sí, a principios del siglo XX, un convenio entre la Liga de las Naciones Europeas para evitar el tráfico de las mujeres fundamentalmente y los niños, y se le empieza a dar esta denominación de la trata de personas. La trata de personas implica explotación laboral. Fundamentalmente. Explotación sexual. Claro. El problema de migración, ahora que hay grupos que trasladan personas de un lado a otro de manera ilegal, ¿también está englobado en este concepto de trata de personas? Claro, porque es fundamentalmente para explotación laboral, ¿no? Y para explotación sexual. O sea, se confunde también, hay una confusión, iniciando por el convenio que establece la OIT de las peores formas de explotación de trabajo, y lo enfoca a trabajo infantil. Mete ahí justamente la explotación laboral
y la explotación sexual infantil, la pornografía, etcétera. No estoy de acuerdo con eso y algunos otros colegas tampoco estamos de acuerdo con esta situación, porque cualquiera de estas formas de explotación tiene que verse desde el punto de vista de un delito, no de un trabajo, porque la explotación así lo implica. Y la migración, cuando es voluntaria, ¿no?, pues está dentro de otro marco legal, porque la gente migra para poder trabajar, para poder vivir. Tiene otra expectativa de Tiene vida. otro cariz totalmente diferente. Cuando las gentes son captadas en algunos espacios para ser trasladadas a otro lugar, que es lo que sucede, por ejemplo, con las redadas que se hacen para captar jovencitas, niños, etcétera, y traerlos o trasladarlos a otro país con fines de explotación sexual y laboral. La organización criminal opera es desde ese momento, desde captar en sus lugares de origen a las personas, son redes muy organizadas, trasladarlas ilegalmente y luego explotarlas. Oye, Eric, entrando al tema particular de la explotación sexual infantil, ¿de qué estamos hablando exactamente? O sea, ¿dónde estamos parados? ¿Cuál es la dimensión de este problema y qué implica? Es un problema muy grande. Hay algunas estimaciones que es la tercera actividad delictiva más importante del mundo. Después de lo que es el tráfico de estupefacientes y el tráfico de armas. Es decir, en términos económicos tiene una alta propagación en el mundo precisamente porque hay un alto grado de consumo de este tipo de mercancías. ¿De qué estamos hablando? Es cuando los menores de edad son convertidos en objeto, en producto de consumo por la población adulta. Aquí lo relevante, y dando un poco de continuidad incluso con lo que nos decía la doctora Muñoz Cano, es que este fenómeno más amplio de trata de personas, originalmente cuando se le empezaba a distinguir como una actividad delictiva, se le vinculaba con lo que era la prohibición de la esclavitud y posteriormente la trata de blancas. Término genérico porque precisamente era más enfocado a la prevención de estas conductas contra mujeres y principalmente, digamos, en términos culturalmente relativos, se toleraba más cuando era la explotación de afrodescendientes, pero no de mujeres, digamos, de color blanco. De ahí la denominación. Sí, la trata de personas de raza de color era permitida. Por eso la prohibida era la trata de blancas. Claro, ha ido cambiando la denominación, se dieron cuenta paulatinamente con estudios demográficos, dijeron, bueno, ¿cuál es el perfil? ¿De quién estamos hablando en una cuestión de víctimas? Principalmente mujeres, también niñas y niños. Ahora bien, hay que distinguir lo que es el tráfico de migrantes, que ya atenta contra la Ley General de Población, pero es simplemente que no cumple con los requisitos que te señalan para trasladarte de un territorio a otro, pero finalmente el migrante es por su voluntad. Circunstancias económicas adversas y que también llegan a sufrir una serie de vejaciones, pero es distinto a cuando con una serie de engaños, de corrupción, de amenazas, de violencia directa, te obligan a trasladarte. Claro, te trasladan, te explotan, te quitan los papeles y sobre todo donde te van a explotar, donde no te conozcan, donde no hables el idioma, donde te sientes incluso desprotegido. Y en este caso el fenómeno de los niños es particularmente grave. Hablamos de muchos niñas y niños en situación de calle, por ejemplo, migrantes que viven en situaciones de abandono. Esos son principalmente los vulnerables. Dentro de toda la gama de posibilidades que incluye explotación laboral, servidumbre doméstica, embarazo forzado, una modalidad muy grave es explotación sexual, que te incluye lo que es el enocinio, que se define jurídicamente como explotación de la prostitución ajena, lo que es la pornografía, lo que es la participación en espectáculos nudistas, es decir, toda una gama de delitos que de cualquier modalidad que lo veamos es sumamente grave. Y si estamos hablando que es la tercera actividad más redituable del mundo, a mí lo que me preocupa no es tanto el lado de la oferta, porque finalmente siempre hay organizaciones delictivas dispuestas a ofrecer esto, sino el lado de la demanda, ¿no? Porque estamos hablando ya no de una serie de sujetos criminales, sino de una enorme población mundial que estamos manejando una doble moral. Por un lado reprobamos esto, firmamos convenios, tratados, y por el otro somos capaces de pagar para reproducir este mercado. Claro. Aquí hago una pequeña interrupción, Eric, y te pediría tu opinión, pero quiero comentarlo antes con Dolores. Cuando hablamos particularmente de explotación sexual infantil, bueno, la idea de infante nos lleva a pensar en un niño,
10, 12 años, 13 años, aunque vamos a ver que es mucho más, la edad es mucho más baja en muchos casos, ¿no?, de la explotación. En términos jurídicos, la capacidad de ejercicio en nuestro país, la capacidad jurídica de ejercicio, empieza a los 18 años como regla general. Como esto es una materia estatal, materia local, algunos son 16 años, 17 años, 18 años, pero es más o menos la media. La pregunta que quiero hacer aquí, Dolores, es, ¿cabría en esta materia hacer un tipo de distinción respecto a la edad de cuándo considerar a una persona menor de edad y cuándo no? Es decir, podemos pensar también, según los parámetros de desarrollo en una ciudad media de la Ciudad de México, que a lo mejor una persona de 17 años ya ha iniciado su vida sexual desde sea 2 o 3 años y eventualmente podríamos suponer que para ciertos actos de esta naturaleza podría prestar su consentimiento y ya no ser tratado como inimputable, es decir, alguien que no tiene esa capacidad de querer y entender las conductas que realiza. ¿Cabría manejar una edad menor para este tipo de delitos? ¿De la explotación sexual? Sí. Cabría la posibilidad, efectivamente, por la situación que planteas respecto a la voluntad que pueda tener el sujeto, ¿no?, hombre o mujer, para dar su consentimiento para tener relaciones sexuales, pero eso sería otra figura. Cuando se le explota sexualmente, es en contra de su voluntad, por eso es un delito, ¿no? Él está muy bien explicado en los instrumentos legales. Por eso es un dato muy relevante, ¿no? La explotación implica sin su consentimiento. Por claro, supuesto. porque además hay ¿no? que O tener con cuidado engaños, ahí. etcétera. Claro, ¿no? hay que tener la precaución. Normalmente hay una suerte de protección especial a toda aquella persona menor de 18 años. Ok. Segundo, cosa distinta es reconocer que los menores de esta edad pueden ejercer relativamente ciertas actividades sexuales. Eso nos lo explica claramente la sexología, es parte de su desarrollo natural. Pero cosa muy distinta es que algún adulto, aprovechándose de esa situación, haga una especie de corrupción de menores. Quiere decir, es un proceso de formación donde está en juego su pleno desarrollo psicosexual, el libre desarrollo de su personalidad, y de repente alguien se aprovecha de esa situación. Entonces, hay que hablar. Cuando alguien explota a otro, incluso de adultos, hablamos de que está afectando garantías individuales y está afectando su libertad sexual. Es decir, aún en la población adulta, que sí puede ejercer libremente este derecho, hay quienes son explotadores, lenones, proxenetas. Ahora bien, mucho más grave en el caso de los menores de edad, donde si bien a partir de los 12 o 14 años, dependiendo de la legislación estatal, empiezan a tener ciertos derechos de ejercicio, que no plenos en esta materia de sexualidad, no hay que confundir con que finalmente un cliente diga, yo le pregunté y la menor aceptó. No, cosa muy distinta. Claro, de ninguna manera puede aceptar. Además, la explotación sexual, ahorita estamos tratando el caso de las niñas y niños, o sea, todos aquellos sujetos menores de 18 años. Pero también hay explotación sexual hacia mujeres mayores de 18 años, y eso lo vemos claramente ahora con todo este fenómeno de explotación sexual que estamos viendo por la trata de personas, que supuestamente traen bailarinas exóticas, etcétera, meseras, qué sé yo, a través de engaños de otros países, las dan modelos, qué sé yo, y todas aparentemente o legalmente son mayores de 18 años, pero caen dentro del delito de la explotación. A una explotación. Explotación sexual y laboral, además, así es, ¿no? Entonces, bueno, sí, un joven, un adolescente de 12, 13, 14, ya pueden entre ellos tener relaciones sexuales porque así lo deciden en cualquier circunstancia, pero es por su voluntad acordada y no porque un tercero los esté obligando a hacerlo de manera con otros fines, pues, ¿no? Para explotarlos. Y una o para voluntad usarlos. acordada entre un mayor de edad y un menor de edad, sin que implique explotación, también se puede tipificar como delito actualmente, Sí, ¿no? de hecho se Porque llama un poco en ese estupro. sentido iba mi pregunta, de si es válido ya en términos sociológicos, biológicos, sociales, considerar que alguien mayor de edad está cometiendo un delito con alguien de 17 años, por ejemplo, ¿no? Cuando en muchas ocasiones incluso la apariencia es de mucho más de esa edad, ¿no? Ahí estaríamos hablando de estupro.
Es un delito por querella, es decir, solamente que se presente denuncia, ya sea por parte de la víctima o de los representantes legales, porque estamos hablando de personas menores de 18 años. Y aparte implica un engaño, yo no sé. Claro, pero ahí la cuestión es, pero aquí no entramos en un ¿qué supuesto es de engaño? corrupción? No, es una relación de noviazgo normalmente, donde el novio es mayor de edad, la muchacha puede ser de 17, 16 años, hay una protección hacia ella, obtiene el consentimiento para tener relaciones sexuales, pero los papás, por ejemplo, se alarman y presentan la denuncia. Efectivamente, como no son plenamente libres de ejercer su sexualidad, se puede presentar una querella o denuncia. Que por lo demás el tipo penal del estupro es complicado, ¿no? Porque comentabas el engaño. Sí, ahí el problema es que hablan cualquier tipo de engaño. Incluye la seducción o promesa de matrimonio. Por lo tanto, es amplio, es complicado aplicarlo. ¿Cuál ha sido un poco la tendencia en esta corriente de proteger a los menores de edad? Se han cometido también excesos. Es el caso que en algún pequeño lapso ocurrió en Baja California. Desaparecen el delito de estupro y lo dejan solamente como violación. Cosa muy grave, porque una cosa es que un adulto obtenga el consentimiento con una persona menor de edad, normalmente lo manejan mayores de 12 o mayores de 14 y hasta antes de 18, pero lo consentiste, digamos. Sí está prohibido por la ley, por eso es un delito, se persigue, pero con una pena relativamente baja. Cosa bien distinta de decir, desaparezco el estupro, meto la violación porque quiero proteger a los menores y entonces resulta que el novio, que era mayor de edad, lo meto en la cárcel 20 años por violación. O sea, Sí, que puede ser no hay muy que confundir serio, ¿no? tampoco. Porque pensemos en un individuo de 19 años con relación a uno de 17, ¿no? Que digo que es una proporción de edades en una pareja joven que se puede dar muy fácilmente, pero uno ya es mayor de edad y otro es menor de edad, ¿no? Sería Pero muy mira, complicado. hay tantas contradicciones en nuestro medio como mexicanos, en nuestro territorio nacional, que por ejemplo los usos y costumbres en las poblaciones rurales están afectando también la vida, sobre todo de las niñas, porque los padres sin ningún miramiento, ¿no? Porque así son sus costumbres, las dan en matrimonio con un hombre bastante grande, ni siquiera ya un joven de 20 y tantos años, sino un hombre de 40 y tantos. ¿Esa circunstancia sigue presentando con frecuencia? Claro, con mucha frecuencia aquí en nuestro medio rural, con mucha frecuencia. Y allí, como cada estado es independiente y cada estado tiene sus propias leyes, no es un delito. Entonces, aquí nos encontramos una serie de problemáticas muy serias en este sentido, porque es un delito o no es un delito, ¿no? Y además el Código Civil permite el matrimonio entre menores de edad siempre y cuando hay el consentimiento de los padres. Sí, de quien ejerce la Entonces, patria hay muchos asegúnes, como dicen, en todas estas cuestiones que habría que ver si es una explotación o si la están usando a los niños y a las niñas cuando tiene un fin predeterminado que Sí, es el aparte matrimonio. socialmente es un tema ¿no? complicado también, ¿no? Pero esto que nos comenta del Código Civil es bien relevante. Incluso introducimos ahí la perspectiva de género, porque en el caso de las niñas se permite que se casen a los 14 años de edad y en el caso de los niños a los 16. Es decir, se está planteando un crecimiento biológico distinto, también en cuestiones Sí, porque socioculturales. se considera que pero- maduraba sexualmente más rápido la Claro, mujer, ¿no? pero incluso ahí lo que estamos hablando, si la Convención de los Derechos de la Niñez nos establece una diferencia mayor o menor de 18 años, ¿por qué vamos a empezar a tolerar que nuestra legislación interna ponga diferentes parámetros? Claro. Ahora bien, si en determinado momento, por ejemplo, la ley federal del trabajo habla de a partir de los 14 años, pero es común, niña o niño, en este caso bajo nuestra denominación serían adolescentes, pero es parejo, niña o niño. ¿Por qué en el ámbito civil se hacen esas distinciones de Bueno, en el 14 caso o del 16 DF ya años? son 16 años, ¿En el caso de qué? del Distrito Federal. Ya son, los dos son a los 16 años, con el consentimiento de quien ejerza la patria potestad o la tutela. Pero hay muchas legislaciones que lo siguen considerando 14 años, ¿no? Porque es materia local. Bueno, ya nos queda claro que una circunstancia de esta naturaleza no es explotación sexual, pero eventualmente puede llegar a constituir un delito, ¿no? Y ahí queda la pregunta, la circunstancia de si eventualmente hay que considerar para efectos de materia penal, si eventualmente un menor de 18 años, pero mayor de alguna edad, 13, 14, 15 años, eventualmente puede o no dar su consentimiento para una relación de esta naturaleza, ¿no? Digo, es simplemente una pregunta que queda anotada, pero ya entrando a la explotación. Entonces, la explotación implica ya, ¿qué? Sacar un provecho abusivo de algo de alguien, en este caso con fines económicos o para disfrute personal del cliente. Un provecho abusivo. Ahora, en México, Eric, o en el mundo,
¿cuáles son los medios que se han detectado como más frecuentes para esta explotación? Porque ya hablaba un poco Dolores y ahorita volvemos a la pornografía infantil, tenemos ahora la cuestión de la red, que es un aparato de difusión de una gran cantidad de páginas con esta circunstancia, ¿no? Habría desde el cliente que contacta en la calle a una persona menor de edad, también los bares, burdeles, lupanares, es decir, casas de citas, salas de masajes. Hay muchos lugares, ya sea en vía pública o en lugares cerrados. Ahora es común encontrar, ustedes que han investigado el tema, a menores de edad en centros establecidos clandestinos, o es más bien a nivel calle, o es a nivel contactarlos porque ya se conocen. Es decir, ¿hay lugares que la gente puede encontrar ya menores de edad? Sí, hay de las dos posibilidades. Normalmente si son personas menores de edad, pero ya más cercanas a los 18, es más probable que los encuentres en las calles, en vía pública. En la medida en que vayas bajando de edades, tienen que ser lugares cerrados porque implica una mayor participación de la actividad delictiva. Incluso, ahí en ningún caso podríamos hablar ni del menor asomo de libertad sexual, es claramente una explotación. Se presenta eso, muchas veces incluso participan las agencias turísticas. Hay estudios criminológicos donde nos hablan que el explotador normalmente no ataca en su lugar de origen, en zonas cercanas donde lo pueden reconocer, sino que se traslada. Cosa muy parecida en el caso de los menores de edad que son víctimas. Normalmente no son explotados en su propio lugar, sino que también hay un traslado, una movilidad poblacional, para que en ambos casos no puedan ser reconocidos. Ahí la participación de una agencia turística es que te puede decir en qué hotel, en qué table dance, en qué lugar puedes contactar sexualmente a un menor de edad. Y aquí lo importante cuando hablemos de explotación, no solamente que lo toque, incluso para presenciar espectáculos nudistas que se denominan 3X, estaría implicado también una apología de un delito, una corrupción de menores y un fomento a la delincuencia organizada. Es decir, es amplio el fenómeno, pero sí lo puedes encontrar. Y caso muy dramático, que lo seguimos tolerando como sociedad, es que al menos en la difusión mediática, en periódicos, se sigan ofertando masajes y dice menor de edad, colegiala, estudiante, muchachita. No, no dice menor de edad. Yo he revisado muy cuidadosamente. Pero si llegan a decir niñas dicen, o adolescentes. Iniciándome, ¿no? Jovencita, que implica que es una menor de edad. El mensaje Ahora, ¿qué hay es... que distinguir? ¿No? Una cosa es de 12 a 18 años y otra cosa es menor de 12 años. De menor de 12 años ya estamos hablando de niños, ¿no? De 12 a 18 años adolescentes, ¿sí es correcto? Correcto. Porque digo, de 12 a 18 años o incluso mayores de edad me parece un problema grave la explotación, pero de 12 hacia abajo me parece verdaderamente... Hay también anuncios en los periódicos y en las revistas que anuncian niños menores de 12 años, ¿no? Y tienen un nombre especial para poder enganchar a la gente, a los clientes, sabiendo que son criaturas, ¿no? De menores de 12 ¿Eventualmente años. llega a haber participación de los padres en la explotación de los menores de 12 años? Sí. O en cualquier caso, o casi siempre son niños captados por tener un entorno disfuncional y que son trasladados o en situación de calle. ¿Qué tanto es la participación, el consentimiento de los padres para obtener un beneficio económico? Habría de las dos posibilidades, que los padres sepan y que sí contribuyan directamente a este fenómeno, o lo que se dio ahora en este caso del pederasta de Cancún, donde los padres, una suerte de negligencia, una forma de participación culposa, daban su consentimiento para que los menores de edad trabajaran, colaboraran en la casa de este abusador, obtenían un ingreso económico, pero ellos asumían que no era propiamente por un ejercicio sexual, sino para ayudar en labores domésticas. Ahí habría claramente negligencia, pero sí había un cierto conocimiento por parte de los padres. O buena fe también por parte de los padres, porque ha habido casos, por ejemplo, estas mujeres y hombres enganchadores, por lo general son mujeres que van a los pueblos y le dicen a la comadre que se van a llevar a su ahijada o a su hijita, o a para su hijito, servicio doméstico. No, les dice, mira, que me ayude en la fonda que tengo en la Merced, ¿no? Y yo le pago la escuela y te la tengo muy bien, aquí tú no la puedes mandar a la escuela. Y entonces él la trae como meserita, como lavaplatos, etcétera, y a los meses ya la está ofreciendo a los clientes de por ahí. Entonces, actúa de buena fe ahí la madre y el padre, y la deja.
Y entonces, en lugar incluso de mandarle el dinero, porque el acuerdo es no darle a la niña, sino mandárselo a los padres, al pueblo, incluso al rato le manda a decir que le debe tanto porque le compró esto, le compró lo otro, Claro. cuando lo que tiene es, la está explotando Pero sí tanto llega a haber laboral como explotación sexualmente. con conocimiento de los padres. Sí, ¿Podríamos hablar de un Claro. porcentaje? no. De hecho, no se puede ni estimar ni a nivel mundial ni nacional. Se han dado diferentes cifras, pero son especulaciones. Muy bien. Porque, pregunto lo de los padres, porque eventualmente lo hacen por una cuestión de carácter económico, totalmente desdeñable, pero sería mucho más difícil de atacar, ¿no? Cuando hay consentimiento por parte de los padres, de atacar el fenómeno de la explotación sexual. Ahorita quisiera retomar el tema, antes de hacer un corte, o después de hacer el corte, respecto a ciertas páginas que con motivo de un congreso vi que comentaba con Eric en preparación del programa, para poder abordar un poco más de lleno este tema. Bueno, amigos, regresamos en un momento más. Es un tema por lo demás interesante. No se vaya. Volvemos. Bien, amigos, regresamos con este interesante tema de la explotación sexual infantil y tal vez cabría hacer ahora una primera conclusión de lo que hablamos, de que empezamos a abordar genéricamente la trata de personas para tratar de entrar a la explotación sexual infantil, que ahorita nos lo aclarará Eric, porque hemos hablado de distintos tipos penales, distintos delitos, pero habría que decir que la explotación sexual infantil no es un delito como tal, es un fenómeno que implica eventualmente la comisión de varios tipos de delitos, ¿no? Violación, estupro, corrupción de menores, peligro de contagio, etcétera. Sí, también secuestro, y también hay que retomar esta circunstancia de los menores de edad. Si bien es cierto que sociológicamente, biológicamente se ha distinguido de la persona que nace a los 7 años, en algunos casos que se les considera absolutamente inimputables, infantes en términos de legislación civil y penal. También hay un tratamiento de los 7 a los 12 años donde ya pueden tener cierta capacidad de discernir, sobre todo para efectos de custodia con padres en casos de divorcio, etcétera, y de los 12 a los 18 años. Pero vaya, dejar claro que una conducta sexual con respecto a un menor de edad, supongamos ahorita el caso 18 años, puede implicar una conducta delictiva, y más si estamos en una circunstancia de explotación. Pero decíamos, Eric, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo se manifiesta la explotación sexual a través de estas organizaciones criminales ya en la vida real? Ok. Me parece bien importante lo que acabas de señalar. Primera conclusión, efectivamente. La explotación sexual no es un delito, no está tipificado en ningún código penal, por lo tanto estaríamos refiriéndonos a él como un fenómeno. Por ello, aunque el auditorio por momento le pueda dar la impresión de que hablamos de una serie de delitos, que abrimos demasiado el espectro, no es así, porque la explotación incluye una enorme cantidad de modalidades. Lo segundo, aunque distinguimos, acorde con nuestra legislación nacional, de niñas, niños y adolescentes, en el ámbito mundial, y México forma parte de la Convención de los Derechos de la Niñez, una protección especial toda aquella población menor de 18 años. Son dos primeras aclaraciones bien importantes. Lo otro que nos comentas en este momento, la participación de la delincuencia en este tipo de actividades. Normalmente no hablamos de un explotador aislado, no hablamos de un cliente aislado, sino hablamos de redes de delincuencia organizada. Son grupos organizados. Sí, porque además son conductas tipificadas de manera grave y que en muchos casos incluso cae en la figura de delincuencia organizada transnacional, porque hay un traslado de las personas menores de edad a otros países. No solamente hay una movilidad al interior del territorio nacional, sino de un país a otro. Por ejemplo, se sabe que muchas centroamericanas son explotadas en México, principalmente ¿en dónde? En Chiapas. Ahí es un centro de explotación importante. Otro tipo de población que llega, incluso europeas, a México, son explotados en lugares turísticos, lugares con playa, los centros de las ciudades o zonas fronterizas. Población infantil mexicana, se han encontrado muchos casos reportados en Europa. Es decir, hay un traslado importante. México, por ejemplo, es un país consumidor
en alto grado de lo que es pornografía con menores de edad, pero no es productor. Otras naciones, como nuestro vecino del norte... consumidor de pornografía es a través de videos, a través de Sí, la red, básicamente. a través de videos, imágenes, publicaciones, hay una enorme cantidad de variantes. Nuestro vecino del norte, por ejemplo, hay quienes afirman que es uno de los principales productores, no necesariamente de niños, sino también de adultos, pero es una forma en que se van corrompiendo a las nuevas generaciones. Es decir, es un fenómeno mundial. México forma parte de él, incluso como uno de los principales lugares del mundo para turismo sexual. Cancún es un lugar paradisíaco, y no en el sentido de que las autoridades no hagan nada, al contrario, hacen mucho. Pero hay esta percepción en el imaginario colectivo a nivel mundial de que Cancún es un lugar donde se puede dar ese tipo de prácticas. O y por el tipo Acapulco. de turismo viene mucho europeo, bueno, mucho extranjero, ¿no? Mucho extranjero, En mucho tu investigación, dinero. Eric, tú mencionas particularmente, si no mal recuerdo, Cancún, Tijuana y Acapulco, ¿no? Como... Claro, hay varios focos. El Distrito Federal también, está Guadalajara, está Ciudad Juárez. Hay varios focos en el país. ¿Qué condiciones tiene que haber en un territorio? Por ejemplo, que haya mucho turismo, es decir, para que no sean los propios residentes, sino turistas, principalmente extranjeros. Esta idea de extraterritorialidad pareciera que genera impunidad, y hay que mandar un mensaje claro a las sociedades del mundo: no es cierto. En México se castiga este tipo de prácticas. Podemos estar en acuerdo o desacuerdo con ciertas modalidades como están tipificadas, pero aquí se legisla y está prohibido. Esta es una circunstancia, Dolores, que he visto yo en los estudios de Eric, que parece que es un dato muy característico de este tipo de, o esta serie de delitos que implica la explotación sexual, que es que son delitos que a lo mejor la persona no cometería en su lugar de origen o en su centro poblacional, pero al ser turista, eventualmente con la circunstancia de que a lo mejor la práctica de ese país lo permite, o de que no está mal visto, o que es algo de mi entorno, me animo a cometer un delito de esta naturaleza, ¿no? Es decir, acudir con un menor. Sí, es una circunstancia particular de la explotación sexual. Pues puede ser, no lo sabemos exactamente, porque no hay estudios concretos sobre este tipo de aficiones o vicios o lo que sea, o de enfermedad que tienen determinadas personas. Yo comentaba con Erika hace un momento en cuanto a la comisión del delito o el acercamiento a cometer un delito. Decíamos, si tú vas a un país sin la idea de ir a tener relaciones con un menor de edad, y te encuentras en ese lugar unos amigos, etcétera, que tampoco tenían esa intención, ¿eres o no, o formas parte o no de esta red de criminales, ¿no? Habría que ver, en el momento de cometerlo, por supuesto que hay un delito, pero se forma parte de esta red intencional. En fin, tendríamos que analizar muchos aspectos aquí. Sí, porque ya se ha acuñado hasta el término turismo sexual, ¿no? Claro. Y fundamentalmente referido a menores, ¿no? Sí, se llama turismo sexual e infantil. Ahí la idea no es que propiamente el menor sea el que se traslade, sino alguien se traslada para poderlos contactar. Si el menor fuera el trasladado, hablaríamos de tráfico de menores, que es otra modalidad delictiva. Ahora bien, lo que comenta la doctora es muy importante. ¿Qué pasa cuando yo viajo para estos fines? Evidentemente, en el caso específico de turismo sexual, sería en agravio o para agravio de estos menores de edad, no directamente los agravios, sino es para agravio de ellos. Tendríamos que referirnos a un delito de dolo. No habría la culpa. O sea, para el público que no sea abogado, estaremos hablando de una suerte de intencionalidad. Si el dolo es intencional, un acto ¿no? de voluntad, a partir del cual yo decido trasladarme a otro territorio para contactar sexualmente a un menor de edad o presenciar espectáculos donde ellos estén realizando actividades sexuales. Un delito de dolo. Ahí es una cuestión bien importante que hay que avisarle a nuestros legisladores. Todos estamos de acuerdo en que hay que proteger a la niñez. Ese es el principio fundamental, el interés superior de la infancia. Sin embargo, jurídicamente hablando, hay que distinguir un bien jurídicamente tutelado. No en todos los casos es lo mismo. Así, cuando hablamos, por ejemplo, de la gama de delitos en un código penal, le decimos delitos contra la vida, contra la integridad corporal, contra la libertad sexual. En este caso, el turismo sexual, yo no protejo directamente al menor. Protejo en primera instancia a la industria turística legal, responsable, y en segunda instancia protejo al menor. Ahora bien, en otros delitos,
es claramente la protección directa a las niñas, niños y adolescentes. Pero distinguimos, porque si no, si todo cae bajo el mismo bien jurídicamente tutelado, tendría que ponerle a todo la misma pena. Y no. Turismo sexual, que es el simple traslado con esos fines de manera dolosa, es una pena baja. Ahora bien, si a partir de ese traslado yo lo contacté, comercié, lo corrompí, otros delitos. O realizar otro tipo de conductos son otros delitos. Pero fíjate, Eric, que aquí vienen implicados también otros aspectos que tampoco están considerados por la ley y los legisladores no sé hasta qué punto lo han contemplado. Por un lado, tenemos la policía cibernética, ¿no? Todos estos estudios que se han hecho y las han detectado sí, los que tratan de detectar páginas y tratar de ubicar a los creadores de esto, ¿no? Y esto en todo el mundo. Pero solamente he encontrado yo que en Perú ya se tomó acción directa en los hoteles, que son los lugares donde se contactan fundamentalmente. Ahí es donde el turismo sexual se da, no nada más con niños, sino con adultos también. Pero eso ya es producto de una investigación criminal, ¿no? No tanto de un producto legislativo. No, pero bueno, se tiene que tomar acciones respecto a los dueños de los hoteles. Y no nada más me refiero a los de turismo, sino, por ejemplo, aquí en la Merced encontramos una gran cantidad de hoteles de paso, ¿no? En donde, bueno, lo único que tendrían que estar observando es que no entren niños ahí, que no sea con sus padres debidamente identificados. Ahora sí que vamos a caer quizás con esto en una persecución y una observación muy minuciosa, a ver si el niño es realmente el hijo de las personas con las que no sé si persecución, pero yo creo que en esos casos sí valdría la pena una observación minuciosa. Incluso la Organización Mundial del Turismo, en primera instancia creó un código de ética y en segundo está haciendo vínculos con agencias de viajes, con industrias hoteleras, precisamente para que no se permita que los adultos entren solamente con los niños, a menos que muestren una identificación. Claro. Ahora bien, cuando estamos hablando de tráfico de menores, implica traslado de un país a otro. O hablamos de contubernio con ciertas autoridades, o hablamos procesos de falsificación de documentos muy sofisticados. Una de dos. ¿De qué otra manera yo puedo trasladar a un menor de edad a otro país si no es con una serie de documentaciones o falsas o claramente hay una corrupción? Autoridades de muchos países, claro. ¿no? Pero también hay tráfico de menores en nuestro país al interior, así como hay migración interna y migración externa, también hay tráfico de personas al interior y que por lo general son niños que no tienen acta de nacimiento, que no tienen ningún papel que lo identifique como, ¿no? Y entonces esos niños son traídos a las grandes ciudades a ser explotados de diferentes maneras. Y eventualmente no hay quien pueda estar abogando por ellos, ¿no? ¿Quién? Si no no se hay conoce padres realmente. Que lo están buscando. Por ejemplo, el trabajo doméstico es enorme, pero no se conocen sus dimensiones. Absolutamente para nada. Y ahí los niños son explotados no nada más laboralmente, sino también sexualmente por parte de los patronos, ¿no? Y de las gentes que habitan en esa casa. Entonces, eso está prácticamente invisibilizado. Sí, ese es otro tema, ¿eh? Dolores, antes de continuar con eso que estás tornando muy interesante, hablabas tú del bien jurídico tutelado, Eric, y quería preguntarte, y por eso retomo ahorita otra vez la parte legislativa, porque he escuchado que hay una tendencia a querer legislar la pederastia, pero he oído investigadores como tú y a otras personas como Dolores que conocen este tema, que dicen que eso no es lo correcto. ¿Cuál es tu opinión de esto? ¿Cómo? Te divido la respuesta en dos partes. La primera, bien jurídicamente tutelado. Hasta hace muy poco, y quiero decirte, hasta antes del 27 de marzo de 2007, en el Código Penal Federal, esta gama de delitos protegían la moral pública y las buenas costumbres. A partir de un estudio que se desarrolló en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y que posteriormente se publicó con apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, incluso también con el aval de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se pudo identificar claramente cuál era un bien jurídicamente tutelado de mayor relevancia, que era el libre desarrollo de la personalidad. Así se hizo en este estudio de INACIPE, que fue una contribución a la política legislativa, y en el ámbito federal ya se logró. Esta misma tendencia de identificar con claridad los bienes jurídicamente tutelados se ha ido reproduciendo en toda la República, a un grado tal que va a ser una aportación bien relevante del INACIPE a nivel nacional, la identificación de este bien y la homologación en todos los códigos penales de eliminar la moral pública y las buenas costumbres y que queden claramente contra el libre desarrollo de la personalidad. Lo otro que señalas, hay una suerte de acuerdo parlamentario de algunos partidos políticos de querer legislar la pederastia.
crear Porque es un una tipo actitud, penal. ¿no? No es tanto un delito, es una actitud que puede implicar uno o varios delitos, ¿no? Claro, es una suerte, en términos psiquiátricos se le vincula con lo que es la pedofilia. En términos generales, lo que ahora se llaman parafilias, antes se llamaban perversiones o desviaciones sexuales. Yo puedo estar en contra de esas prácticas, pero son términos clínicos, no jurídicos. Ahora bien, piensa en la posibilidad, si son extraídos del campo de la salud y lo introduzco al ámbito de lo penal, corres un riesgo bien importante. Si yo logro establecerlo y le imputo una responsabilidad a alguien como pederasta, le estoy diciendo al juez, mira, o es inimputable o tiene una imputabilidad disminuida, porque es enfermo. Claro, porque es un término clínico. Claro, yo no puedo establecer esa conducta y ponerla como grave si yo mismo como legislador me estoy contradiciendo y estoy diciendo, ponle una imputabilidad disminuida. No, estamos hablando claramente que aunque puede haber una atención psicológica o incluso psiquiátrica, esto se define como un trastorno de la personalidad, no trastorno mental. Claro, pero ojo, hay que dejar muy claro que un pederasta puede cometer uno o varios delitos, ¿no? Claro. Lo que decías tú, por ejemplo, si abusa del menor, sexualmente estamos hablando de una violación. Habría que distinguir el grado de afectación. Si solamente son tocamientos, un abuso sexual. Ajá. Si impone la cópula, violación. Si le cambia la ideología, corrupción de menores. Si lo traslada, tráfico. Si genera un peligro, delito de peligro de contagio. Y en fin, O sea, por ejemplo, un pederasta podría hace cometer mucho. todos esos delitos al mismo tiempo, por Claro. ejemplo, ¿no? Ahí Pero el- no implica esto, Dolores, que tengamos que legislar la pederastia como un tipo penal. Claro, claro, porque se corre el riesgo, como en otros países también, de que no sepan qué es lo que van a castigar. Claro, lo que pasa es que mediáticamente vende el tema del pederasta. Sí, claro, ¿no? y ha sido muy sonado por los casos de... Que lamentablemente se han dado. Sí, de profesores, de sacerdotes, fundamentalmente, que son los casos más sonados, más fuertes. Entonces, bueno, tenemos el de Sucarcuri, etcétera. Entonces, tenemos el término de la pederastia en la mente, como el perverso, ¿no? El pervertidor, el abusador, etcétera. Pero efectivamente habría que señalar Claramente ¿a qué? los bienes jurídicos tutelados, exacto, que es lo que queremos. lo que ¿no? señaló Eric, ¿no? De qué se le va a imputar a este señor como delito, qué es lo que hizo con esas criaturas, ¿no? A lo mejor se reúne que el señor hizo todo, ¿no? Es traficante de personas, es acosador, es violador, es Corruptor. explotador, corruptor, etcétera. Pues todo eso tiene ya una sanción, una pena, y bueno, se le tendría que castigar por ese caso. Pero no ponerlo nada más como pederastia. En Estados Unidos, por ejemplo, a los pederastas, así tal cual, se les considera como enfermos, por lo tanto nunca se les... Serían inimputables. Son Al contrario, se les inimputables. ayudaría, ¿no? Claro. Y entonces incluso la argumentación médica es, bueno, va a estar en tratamiento, pero mientras el señor esté en tratamiento sigue haciendo Sí, o sea, es un daño. enfermo, no un delincuente, ¿no? Así Eso es. sería algo muy importante. Y entonces aquí sería muy interesante que no nos fuéramos por ese término, sino que se le acusara al sujeto específicamente del delito que ha cometido. En materia de legislación, ¿cómo estamos en el país, Eric, para atacar este fenómeno? Porque ya hablabas de materia federal y es materia local también, Claro. ¿no? Es decir, cada uno de los estados, en su respectivo código penal, tiene que tratar esta materia. Y adelanto la segunda pregunta que va con esto. En las reformas que se han planteado en materia penal, particularmente la del presidente Calderón, que entró al Senado el 9 de marzo, uno de los puntos que él aborda de reforma constitucional es la posible unificación de la legislación penal. ¿De Es decir, no homologación, unificación, es decir, que hay un solo código penal para todo el país y un solo código de procedimientos penales para todo el país. Yo no sé si en esta materia también podría ser una suerte de solución. ¿Cuál es el espectro a nivel país en legislación? Tendría que irse trabajando en esa materia porque es bien importante empezar a poner criterios homogéneos o únicos. Coincido plenamente con esa propuesta. Segundo, en el ámbito federal ya se avanzó mucho, pero esto es muy reciente. Te comentaba que es del 27 de marzo de este año, es decir, tiene un par de meses. Es muy reciente y creo que en términos generales se hizo muy bien, salvo dos cuestiones. La primera es, están protegiendo personas menores de 18 años, personas que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho, antes llamado incapaces, término peyorativo,
y personas que no pueden resistirlo. ¿Cuál es el problema con este último? Si yo estoy generando una protección especial a aquellos que no lo pueden resistir, tendría que incluirlo para todos los delitos. Y en cambio yo no digo homicidio al que priva de la vida a otro ser humano o al que priva sin poderlo resistir a otro ser humano. No hago ese tipo de excepciones en ningún delito. Por lo tanto, aquí no cabría. Me parece un error del legislador que bien intencionado dijo también hay que proteger a estas personas, pero no cabría a menos que lo hagamos en toda la gama de delitos. Y segundo, desde el propio INACIPE se identificó, y esto revisando legislación europea, principalmente española y alemana, que el bien jurídico no era la moral, sino el libre desarrollo de la personalidad. ¿Cuál ha sido el problema? Tuvo tanto éxito la propuesta, y soy uno de los autores, que ya se excedieron. Ahora, en el caso de la trata de personas, dicen el mismo bien jurídico, el libre desarrollo de la personalidad. Y error, porque la trata de personas incluye el tráfico de órganos. Si yo le extirpo un órgano, tejidos o sus componentes a una persona, le daño algo más que su personalidad. Pongo en riesgo su vida, su integridad corporal. Por lo tanto, se logró avanzar mucho en el ámbito federal, casi en todo ponemos 10, sin embargo, al estar incluyendo esta protección especial a quienes no puedan resistirlo, y 2, al creer que es el mismo bien jurídico con la trata de personas, se cometieron 2 errores. Y en el ámbito estatal vamos muy atrasados todavía. Oye, La tendencia es a... Digo, tú no eres abogado, pero al estudiar este tema te has metido mucho y eres asesor de legisladores. ¿Cuándo se aborda este tema a nivel federal? Es decir, está la legislación federal porque hay un Código Penal federal, pero ¿cuándo estamos en un supuesto de explotación sexual que conozca o que la ley aplicable sea el Código Penal federal? Por ejemplo, podríamos pensar que en delincuencia organizada tiene competencia, sobre todo que hay redes de delincuencia organizada transnacional, okay. Es decir, hay si ya se estos identifica supuestos, un grupo organizado, claro, entonces ya es a nivel de Código Penal claro, federal. o los otros supuestos que siempre se manejan en una embajada, puede ser en espacios aéreos, pero tienes mucha razón. Qué bueno que ya se legisló a nivel federal, era necesario, porque además de aquí se empiezan a reproducir en todos los estados, incluso copiándolo un poco. Pero los sujetos activos del delito no son federales en la mayor parte de los casos, son locales. Y se ha caído en el error de creer que como se legisló federalmente, ya está protegida la niñez. Y no, claro, tiene que ser a nivel los local. estados. ¿Y en los estados cómo estamos, Dolores? Muy mal, estamos muy atrasados. Tenemos apenas, ¿cuántos estados, Eric, que tienen una ley de protección a la infancia? Bueno, en son términos muy generales de protección de la infancia Baja ya hay varios. Ya han avanzado, pero de todos modos, dentro de estos instrumentos que ellos han elaborado, están muy flojos todavía en relación fundamentalmente al trabajo y a la explotación sexual. Es muy laxa las disposiciones que establecen las leyes. Sí, y tú hablabas de leyes. homologación, Dolores, que es algo complejo, ¿no? Homologar 32 legislaciones es algo sumamente complejo, poner de acuerdo a 32 congresos. Por Y eso a mí esta parte de la además, reforma que propone el presidente me parece, a mí me parece en lo particular adecuado, porque habiendo un solo código penal para todo el país, por ejemplo, digo, ahí ya en automático se homologa, por Habría ejemplo, que tener mucho tipo cuidado de materia, también, ¿no? que se armonizaran los instrumentos internacionales, como la Convención sobre los Derechos de la Infancia, y otros instrumentos varios con nuestras leyes, porque el gran problema ahorita con los estados es que, y con algunas leyes federales, es que no consideran esos instrumentos internacionales para establecer todo el conjunto de normas que van estableciendo. Estamos obligados a su cumplimiento, pero ¿sabes cuál es un error bien grave ahí? Cuando suscribimos un tratado, un instrumento convencional, el Estado firmante se obliga a establecer en la legislación interna los parámetros adecuados para dar su debido cumplimiento. El problema es cuando, por ejemplo, en un instrumento internacional nos da una definición como la de trata de personas y lo que el legislador hace es corte y pega. Claro. Sin adecuarlo. Por ejemplo, la trata de personas es un fenómeno grandotote, más grande todavía que la explotación sexual, que incluye el rapto, la privación de la libertad, la corrupción. Da un término genérico, pero es una descripción para un instrumento internacional. El problema que se ha cometido aquí en México y se está cometiendo de querer establecer una ley especial sobre este tema es copiar la definición y decir, ya legislé aquí internamente. No es cierto. Y además Estamos otro error, Eric, que lo legislativos. vimos hace poco en las reuniones que hemos tenido últimamente, es la falta de conocimiento del legislador también sobre temas legales, porque no todos son abogados los legisladores,
Entonces dejan muchas lagunas o dejan a una interpretación de quién sabe quién, ¿no? Del ejecutor, de la ley, del juez, etcétera. Los jueces se encuentran en un predicamento en ese momento de leer lo que el legislador hace. Entonces yo vería aquí que para establecer una ley que sea absolutamente nítida, clara, etcétera, que proteja los derechos de las personas, los legisladores deben de apoyarse en opiniones de expertos en Creo la que eso es ley, fundamental, ¿no? Y es lo que no hacen los legisladores. Ahora, de alguna manera lo están haciendo. Por ejemplo, yo sé que la Asamblea Legislativa del Estado Federal ha estado muy interesada en conocer opiniones de especialistas, ¿no? He oído de mesas en las que incluso has participado tú, Eric. Exactamente hace una semana hicieron un seminario largo todo el día para escucharte opiniones respecto a distintas iniciativas que hay, ¿no? Pero sí es un tema que debe llamar nuestra atención, ¿eh? Es decir, ubicar el bien jurídico tutelado, que haya una homologación por lo pronto de las legislaciones, que ya sería establecer una política para tratar de dar freno a esto, ¿no? Pero a mí me parece más importante, no sé qué opinen Eric Dolores, que la legislación es fundamental para parar este fenómeno, pero a mí lo que más me alarma este delito es la cifra negra. Es decir, me imagino que hay poca denuncia ciudadana y yo creo que es importante el referente y el instrumento jurídico para atacar a quien esté haciendo esto, pero hay que informar a la autoridad quién lo está haciendo y dónde lo está haciendo, ¿no? El gran problema que yo he detectado, sobre todo en las 2 últimas semanas, con respecto a las denuncias que nosotros estamos fomentando dentro de la academia, con los alumnos, etcétera, la cultura de la denuncia, ¿no? Es que en dónde se denuncia, con quién denunciamos y qué acto va a tener el funcionario público, el servidor público ante la denuncia. Estamos atrasadísimos en ese sentido. Los ministerios públicos no están lo suficientemente capacitados para recibir una denuncia y atenderla debidamente. No hay instituciones, ni la Procuraduría General de la República, ni la Procuraduría de los estados, las locales, incluyendo la del Distrito Federal. No hay instituciones de la mujer, por ejemplo, donde tendrían que ver también lo de los niños y las niñas. ¿Qué tipo de instituciones tendría que haber, Dolores? Esas mismas. Porque, por ejemplo... Esas mismas, no hay que crear nuevas ni hay que... Porque digo, hay instituciones, por ejemplo, como la Procuraduría de la República, que tiene un área de prevención del delito, participación ciudadana... Pues sí, pero ve tú a hacer una denuncia... Deberían ser esas áreas las que... Claro, pero ser expeditas, como dice la ley. Pero tú vas a hacer una denuncia por violencia hacia los niños, que tienes que ver si dentro de ese concepto de violencia también hay violación, golpes, explotación, etcétera, y resulta que te dan una cita para dentro de 3 meses para atenderte y dices, ¿cómo es posible? Y recorres todas las instancias que hay y nadie te puede resolver el problema. Pero fíjate que aún coincidiendo plenamente con eso, y lo suscribo en su totalidad, hay que reconocer algunos avances bien significativos. Sí, sí, no es se el caso niega. En el propio Instituto Nacional de Ciencias Penales, algo que me pareció bien importante. Por primera vez crearon para ser Ministerio Público Federal la maestría en Procuración de Justicia Federal. Y dentro de esta, el taller de explotación sexual comercial infantil. Qué importante que para los futuros ministerios públicos, durante la etapa de capacitación en el INACIPE, se les hable abiertamente de esto y además los alumnos son en su totalidad abogados, pero los docentes no. Y eso me parece que les va a dar mucho avance en cuanto a derechos humanos, derechos de la niñez y, sobre todo, atención victimal. Creo que ese asunto es bien importante. Sí, eso es muy bueno, pero hay que establecer mecanismos para la denuncia ciudadana. Yo creo que sería algo muy interesante platicarlo, Eric Dolores, las respectivas instituciones que podríamos estar involucradas para generar una campaña, algún programa para que la gente podamos denunciar esto, que es un fenómeno que va creciendo y que nos va a consumir, y finalmente estamos hablando de algo muy importante que son nuestros niños, que son los adolescentes, sin hacer a un lado la problemática que puede implicar a mayores de edad que estén siendo explotados, ¿no? Claro. Pero creo que debemos de cuidar mucho a la niñez. Lamentablemente se nos acaba el tiempo para esta emisión. Yo quisiera comentarte, Eric Dolores, que yo creo que valdría la pena a lo mejor generar un compromiso a nosotros, una invitación de mí para ustedes de seguir platicando de este tema, porque yo dejo muchas cosas en el tintero, como un partido holandés que por ahí quiere establecer que se regularicen las relaciones con menores de edad como algo positivo, incluso es parte de su bandera política, y creo que hay muchos temas en el tintero.
Entonces yo inmediatamente ahora que terminemos nos pondremos de acuerdo a ver si generamos un programa con una temática que tenga que ver con esto para puntualizar muchas cosas y sobre todo yo quisiera hacer énfasis en la denuncia ciudadana de cómo podemos colaborar cualquiera de nosotros como padres, como hermanos, como hijos para denunciar esta circunstancia y también apoyar a las autoridades, ¿no? Quiero hablar de las páginas de internet, de esta policía cibernética que está apoyando en esas prácticas, cómo los padres eventualmente no podemos controlar dónde están metiendo a nuestros hijos aunque tengamos cierta supervisión sobre ellos. Entonces, ¿cómo podemos orientar también a la gente para batir este fenómeno? Ahora, por lo pronto, yo solo agradecer a Dolores. Gracias. Agradecer a Eric. Gracias. Y sobre todo agradecerles a ustedes su atención y reiterarles nuestra invitación para que nos escuchen y nos vean la próxima semana, el próximo lunes, de 7 a 8 de la noche. Y no olviden las repeticiones de 10 a 11 de la mañana, también todos los lunes. Gracias por su atención. Gracias por estar acá con nosotros.